Normalmente, cuando surge todo este debate sobre cómo resolver la gigantesca crisis energética que amenaza a la industria global, la mente de uno viaja de inmediato a imágenes de, no sé, proporciones épicas. Claro, proyectos masivos. Exacto. O sea, visualizamos inmensos parques eólicos que cubren miles de hectáreas de terreno o granjas solares gigantescas que se pierden en el horizonte en el medio del desierto. Existe esta noción como muy arraigada de que los problemas masivos requieren por definición soluciones titánicas y siempre centralizadas a kilómetros de distancia de donde realmente se va a usar esa energía. Pues sí, y a ver, es la forma en que se ha construido el mundo industrial moderno durante más de un siglo. Generar la energía en un punto remoto, elevarle el voltaje y luego enviarla a través de cientos de kilómetros de cables de alta tensión. Con todas las pérdidas que eso implica. Totalmente. Asumiendo unas pérdidas de eficiencia brutales solo para que finalmente llegue a la fábrica o a la ciudad. Es un modelo que, digamos, está llegando a su límite. Y por eso quería que hoy analizáramos un escenario completamente distinto. Porque, ¿qué pasaría si la solución a esta sed insaciable de energía de, digamos, industrias tan críticas como la minería pesada o los nuevos centros de datos, no estuviera en esas megaestructuras lejanas? Ajá. Resulta fascinante, al menos para quienes nos escuchan y les gusta adelantarse a las tendencias, plantear la posibilidad de instalar un río portátil, o sea, una central de generación continua directamente en el patio trasero de estas instalaciones. Es que eso cambia por completo la geografía de la infraestructura energética. O sea, desplaza todo el centro de gravedad desde la gran red eléctrica nacional hacia el consumidor final. Le das el control absoluto de su propio suministro, lo cual no es gigante. Y lo mejor es que no es una hipótesis de ciencia ficción. Para la inmersión profunda de hoy, vamos a desglosar una pila de documentos internos súper interesantes de una compañía que se llama Styler Energy. Sí, los estuve revisando y son fascinantes. Sí, tenemos frente a nosotros el plan de negocios detallado de su proyecto insignia, que denominan Energetic Heart. Y también vamos a analizar su presentación para inversores, el pitch deck para la etapa semilla. Ajá, y las notas de las postulaciones a fondos de capital de riesgo, que ahí hay mucho jugo. Exacto. E incluso tenemos unas transcripciones de análisis técnicos en video de un especialista, Eduardo Tirabanti Zapata. Y la misión de esta sesión es desmenuzar este modelo de negocio que parece súper disruptivo, entender la mecánica física de esta tecnología, calcular bien cómo proyectan generar sus ingresos. Que es clave para cualquier inversor, claro. 100%. Y sobre todo, descubrir por qué se perfilan como la pieza faltante para viabilizar el futuro de dos cosas gigantes: la inteligencia artificial y el hidrógeno verde. Bueno, para dimensionar de verdad el impacto financiero y estratégico que proponen estos documentos, primero creo que hay que comprender la base material. O sea, ¿qué es exactamente lo que están construyendo? A ver, explícanos esa parte. La propuesta central de Energetic Heart se define como microcentrales hidroeléctricas modulares de circuito cerrado. Y ahí es donde me detengo porque, a ver, desgranemos esto. La imagen de un río portátil suena increíble para marketing, pero la energía hidroeléctrica tradicional requiere por lógica represar un río de verdad, o sea, inundar un valle entero. Y lidiar con años de permisos ambientales, sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo se genera energía hidroeléctrica en el estacionamiento trasero de un complejo minero donde simplemente no hay un río? Es que esa es precisamente la innovación técnica. En lugar de depender del flujo natural o la topografía que te da la naturaleza, este sistema de circuito cerrado opera conteniendo su propio volumen de agua. O sea, el diseño utiliza una estructura modular vertical. Ok, vertical. Sí, entonces el agua almacenada cae, impulsada puramente por la gravedad, y hace girar turbinas de altísima eficiencia para generar la electricidad. Y luego... Espera, primero, esa agua tiene que volver arriba, ¿no? Exacto. Luego, mediante un sistema de recirculación súper optimizado, el agua vuelve al inicio del ciclo. Al ser un circuito cerrado, la pérdida de agua es mínima, digamos, casi inexistente. ¡Wow! Lo que significa que no estás compitiendo con las comunidades locales por recursos hídricos frescos, ni estás alterando el cauce de los ríos. Es totalmente contenido. Sigue pareciendo, no sé, un concepto de laboratorio muy complejo de mantener operando sin que se rompa.
porque cualquiera que analice estas inversiones suele encender todas las alarmas ante tecnologías que prometen cambiar el mundo, pero que todavía están en pañales. Es el miedo clásico del inversor de riesgo. Claro. Entonces, ¿hay evidencia en los documentos de que esto realmente funciona fuera de, no sé, una simulación en la computadora? Sí, y ese esmero por mitigar el riesgo tecnológico es súper evidente en toda la documentación. Los informes subrayan mucho que Energetic Heart posee una validación de nivel TRL6. TRL6. Para poner en contexto a la audiencia, la escala TRL es el estándar internacional para medir la madurez de una tecnología, ¿verdad? Así es. Y un nivel 6 significa que el sistema ya superó lo que en el mundo de las startups se conoce muy dramáticamente como el Valle de la Muerte tecnológico. O sea, ya no es un proyecto de tesis de unos universitarios. Exacto. Ya no es un prototipo frágil. Demostraron su viabilidad en un entorno industrialmente relevante. De hecho, fíjate en este dato. Cuentan con una planta piloto completamente funcional que lleva operando desde el año 2018. Ah, o sea, ya tienen años corriendo esto. Sí, y un detalle no menor es que este desarrollo fue auditado y cofinanciado por el Estado peruano a través del programa ProInnovate. Eso añade una capa de escrutinio institucional muy rigurosa. Totalmente. No es solo un PowerPoint bonito. Hay fondos públicos e ingenieros del Estado que validaron que esto funciona. Ok, ese nivel de validación despeja varias dudas, la verdad. Pero además, noto en los registros de la postulación al fondo de capital que mencionan una alianza estratégica para la manufactura de las turbinas. O sea, ellos no van a fabricar las piezas complejas en su propio taller. No, se asocian con Osberger, que es un gigante alemán de la ingeniería. Y eso demuestra mucha madurez empresarial. Porque intentar fabricar turbinas a medida desde cero habría sido un cuello de botella logístico y financiero terrible. Te consume todo el capital semilla en un segundo. Osberger tiene más de 12.500 instalaciones operando en 100 países. Es una locura. Claro. Al integrar tecnología alemana de clase mundial que ya está estandarizada, lo que hace Stylar Energy es garantizar que sus módulos, que ojo, buscan escalar hasta 1 megavatio de capacidad cada uno, sean robustos, confiables y sobre todo, fabricables en masa. A mí me gusta visualizar este salto tecnológico haciendo un paralelo con la informática. O sea, la red eléctrica convencional de nuestros países es como depender de una computadora mainframe de los años 80. Ajá, enorme y centralizada. Exacto. Es una estructura centralizada y súper vulnerable a la congestión de las líneas de transmisión, donde si el sistema central falla, toda la industria se queda a oscuras. Colapso total. Pero la propuesta de Energetic Heart, instalando estos módulos directamente detrás del medidor del cliente, es el equivalente a usar cloud computing. O sea, es llevar la capacidad de manera ágil, descentralizada e independiente justo al punto donde necesitas la energía, aislando a la fábrica de los apagones de la red nacional. Es una analogía perfecta. Ilustra muy bien la ventaja operativa. Sin embargo, y esto es clave, tener una máquina brillante, incluso una que evite apagones, no te garantiza el éxito comercial. Claro, la mejor tecnología no siempre gana si el modelo de negocio es malo. Exactamente. Las industrias pesadas, como la gran minería, son extremadamente conservadoras. Tienen presupuestos súper rígidos y directores financieros que, bueno, rechazan cualquier riesgo que no sea estrictamente esencial para sacar mineral. Entonces, el verdadero motor de esta oportunidad de inversión está en cómo comercializan esta tecnología a esos CFOs tan conservadores. Tal cual. Lo que nos lleva al modelo de negocio, que en los documentos se describe como energía como servicio, o ACS, por sus siglas en inglés, operado a través de contratos de compra a largo plazo, los famosos PPA. Así es. Y según el plan, el gancho comercial para convencer a estas mineras es prometerles cero CAPEX, cero gasto de capital. Pero me gustaría que profundicemos en eso. ¿Por qué es tan crítico eliminar el CAPEX para que una corporación grande adopte una tecnología nueva? Porque el costo de capital inicial, o sea, el desembolso masivo de plata en efectivo para comprar infraestructura, es el enemigo número 1 de cualquier adopción tecnológica rápida. Lógico. Si Stellar Energy le dijera a un gigante minero, oye, cómpranos esta planta hidroeléctrica por 5 o 10 millones de dólares,
Esa propuesta tendría que pasar por años de aprobaciones. Comités, consultorías, de todo. Sí, comités de inversión eternos y compitiendo directamente con el presupuesto que la mina necesita para excavar y extraer más mineral, que es su negocio principal. Claro. Pero al eliminar el CAPEX, Stiller asume todo el costo de fabricar e instalar la planta. El cliente minero no invierte un solo centavo en la infraestructura física. Cero. Cero. Simplemente firma un contrato donde se compromete a pagar mensualmente por la electricidad que esa planta genera en su propio patio. O sea, básicamente les dicen, te instalo este equipo gratis, pero me firmas que me vas a comprar toda la energía que produzca durante las próximas 2 décadas. En esencia, sí, y eso elimina toda la fricción en el proceso de venta. Ahora, para entender cómo Stiller monetiza esto, podemos revisar la fórmula de ingresos proyectados que detallan en el plan de negocios. Sí, vi la ecuación y me pareció bastante ingeniosa, ¿eh? Si no me equivoco es, los ingresos de Stiller son iguales a la energía que el cliente autoconsume de la planta, multiplicada por la tarifa promedio de la red eléctrica pública. Y eso multiplicado por un 40%. Exacto. Entonces, esto significa que no están vendiendo energía a un precio fijo arbitrario, sino que están monetizando un porcentaje del ahorro del cliente. Al cobrarle el 40% del precio de la red, le están garantizando automáticamente un descuento permanente en su factura de luz. Así es. El cliente industrial obtiene una reducción inmediata y garantizada que ronda más o menos entre el 40 y el 50% de lo que históricamente le pagaba a la red pública. Es un ahorro masivo desde el día 1 y sin poner un peso de su bolsillo. Y para los inversores de Stillard, ojo con esto significa convertir lo que antes era un gasto inflacionario y volátil del cliente en un flujo de ingresos recurrente y predecible, asegurado por 15 a 25 años. Pero aquí es donde me surge una duda enorme, ¿eh? Si yo soy un analista evaluando este modelo, veo una vulnerabilidad gigante. La fórmula está atada al precio de la red eléctrica nacional. ¿Sí? Y el plan asume una inflación anual del costo de esa red de, creo que dicen, al menos un 2%. Correcto. Pero en América Latina, la inflación suele ser súper impredecible y normalmente destruye los márgenes corporativos. O sea, no es un riesgo monumental anclar tus ingresos a las tarifas de una red pública que fluctúa por presiones políticas o económicas. Es una excelente observación y la verdad es uno de los puntos que los fondos de capital de riesgo analizan con lupa. Pero el modelo plantea lo que ellos denominan un efecto de anclaje, y eso convierte la inflación en una ventaja asimétrica a su favor. A ver, explícame eso. Hay que pensar en el impacto matemático puro. Si la tarifa pública sube debido a la inflación, el precio de referencia crece. Lógico. Como el cliente minero sigue pagando solo una fracción de esa tarifa inflada, su ahorro absoluto en dólares se hace cada vez más grande. Y por ende, el monto total en dólares que recauda Stiller por ese porcentaje también sube. Exactamente. Como los costos operativos, el OPEX, de mantener el río portátil son mínimos y fijos, porque no dependes de estar comprando diésel o gas natural continuamente, cualquier incremento en la tarifa pública se traduce directamente en un mayor margen de ganancia neta para Stiller. ¡Wow! O sea, lejos de erosionar el negocio, la volatilidad y el encarecimiento de la energía externa blindan la rentabilidad de este modelo descentralizado. Es una ingeniería financiera muy elegante. O sea, resuelven el problema del costo de adopción y encima se protegen de la inflación convirtiéndola en un aliado. Es brillante. Ahora, pasando a otra cosa. Los documentos mencionan repetidamente que esta tecnología opera ininterrumpidamente, 24/7. Y creo que este es el punto de inflexión para entender por qué la presentación ante los fondos se centra tanto en 2 sectores nuevos que, bueno, a simple vista no tienen nada que ver con la minería. Hablamos del hidrógeno verde y la inteligencia artificial. Exacto. ¿Cuál es la conexión ahí? Para entender esa conexión, es indispensable introducir una métrica técnica crucial en energía, el factor de planta. En la industria, este término indica qué porcentaje del tiempo una instalación está realmente entregando su capacidad máxima. Claro, ¿qué tan constante es? Exacto. Y las fuentes renovables tradicionales tienen un problema físico que no se puede evitar. La energía solar depende de horas de luz, y si hay nubes o no. La eólica depende de corrientes de viento que son impredecibles. Entonces no operan al 100% todo el día.
Ni de cerca. Sus factores de planta suelen ser bajos, generalmente menores al 30%. ¡Wow! ¿Tan bajo? Sí. En cambio, Energetic Heart, gracias a su flujo hidráulico constante y este diseño de circuito cerrado, reporta un factor de planta superior al 80%. Esa es una diferencia abismal. Es brutal. Esto se traduce en lo que llaman energía de carga base. O sea, energía firme, continua, sin caídas, operando 24 horas al día los 7 días de la semana. Y aquí es donde los documentos afirman que esta energía firme es, lo llaman, el primer eslabón de la cadena de valor para viabilizar la producción de hidrógeno verde. Ajá. Para quienes escuchan y siguen la transición energética, sabemos que el hidrógeno verde, o H2B, es vital para descarbonizar la industria química y naviera, por ejemplo. Pero, ¿por qué necesitan específicamente esta tecnología de Stellar? ¿Por qué no usar, no sé, granjas solares gigantes en el desierto para producir ese hidrógeno? Por la economía de escala del almacenamiento. El proceso de electrólisis, que es lo que necesitas para separar el hidrógeno del agua, requiere un flujo constante y masivo de electricidad barata. Si intentas alimentar una planta de hidrógeno solo con paneles solares, la planta se detiene por completo cuando anochece. Y eso destroza la rentabilidad operativa, me imagino. La aniquila. La única forma de evitarlo sería instalar sistemas de almacenamiento en megabaterías de litio, pero su costo es tan prohibitivo que hace inviable cualquier proyecto a esa escala. Claro, el precio se va a las nubes. Pero al tener un factor de planta tan alto, los módulos de Stellar ofrecen un costo nivelado de energía, lo que se conoce como LCOE, extremadamente bajo. Al instalar la generación eléctrica justo donde se necesita, se permite producir ese hidrógeno verde de manera completamente descentralizada. O sea, directamente en la mina o en la refinería, en lugar de producirlo en un megaproyecto a 1000 kilómetros de distancia. Y así te ahorras todo el problema de moverlo. Exacto. Evitas el costo logístico absurdo de transportarlo en camiones diésel o buques, lo cual, irónicamente, destruye todo el propósito ecológico del hidrógeno, ¿no? Y obviamente los márgenes financieros. Totalmente. Ese es el primer gran mercado emergente. Pero el segundo, que está detallado explícitamente en la estrategia de postulación al Fondo de Capital 369GP, es quizá aún más urgente hoy en día. Los centros de datos para la inteligencia artificial. Exacto. Ese es un tema súper candente. O sea, las proyecciones de consumo eléctrico para mantener funcionando los modelos de lenguaje masivos y todo esto de la generación de imágenes por IA están rompiendo todas las previsiones de la red eléctrica. Es un nivel de consumo que nadie anticipó tan rápido. Sí, un servidor repleto de unidades de procesamiento gráfico, las famosas GPUs, trabajando a máxima capacidad para entrenar un modelo, puede llegar a consumir hasta 10 veces más energía que los servidores tradicionales que usábamos para simples búsquedas en Internet. Y hay un detalle crítico. A diferencia del consumo humano normal, que disminuye durante la madrugada cuando la gente duerme, estos cerebros digitales no duermen. Están entrenando modelos sin parar. Operan al 100% de su capacidad permanentemente. Entonces, los operadores de centros de datos enfrentan un dilema monumental. Las redes públicas nacionales simplemente no pueden garantizar la potencia ininterrumpida que necesitan sin recurrir a prender plantas de carbón o gas natural. Lo cual arruina las promesas de sostenibilidad y de cero emisiones de las empresas tecnológicas. Tal cual. Entonces, el planteamiento de Stellar Energy frente a los inversores es que la transición energética ya no consiste en rediseñar la red pública masiva. Ese paradigma quedó obsoleto para estos hiperconsumidores. Ya no sirve. La verdadera revolución, según ellos, está en el autoconsumo energético renovable in situ. Es ofrecerle a un gigante tecnológico la posibilidad de instalar su propio generador de energía base, libre de emisiones, justo al lado de su centro de servidores, aislando toda su operación de, digamos, el colapso inminente de la infraestructura nacional. Y al integrar todas estas piezas, la minería, el hidrógeno, la inteligencia artificial, se observa por qué el mercado total direccionable pasa de ser simplemente vender un poco de ahorro a las mineras locales a convertirse en la infraestructura habilitante para industrias globales valoradas en billones de dólares. Es un salto gigante. ¡gigante! Bueno,
Con una propuesta de valor tan agresiva en mercados tan enormes, creo que es momento de analizar los números duros de la inversión. Porque a menudo los planes de negocio son puros ejercicios de imaginación financiera, ¿no? Hojas de cálculo súper optimistas sin contacto con la realidad. Cuentos de hadas en Excel. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué nos dicen los documentos sobre los términos de la ronda semilla actual? Y, lo más importante, sobre la atracción comercial real. Los términos expuestos son bastante transparentes. Stellar Energy está ofreciendo un 15% de participación, o sea, de equity, a cambio de una inversión de $1,500,000 estadounidenses. Ok, eso establece una valoración Primoni en el rango de los $8,500,000. Así es. Y ya cuentan con una validación institucional muy fuerte. El fondo Carbon 3 Ventures está liderando la ronda con un compromiso inicial de $500,000. Que esa participación de un fondo de riesgo ya te indica que han pasado un proceso de diligencia de vida duro. Pero bueno, lo que define el destino de esta inversión no es solo el capital que levantan, sino la capacidad de vender. Existen clientes reales dispuestos a ceder espacio en sus operaciones para instalar estos módulos. La evidencia de tracción es sustancial, de verdad. El informe detalla un portafolio comercial activo de 796 megavatios en demanda, distribuidos entre 39 clientes corporativos. 796 megavatios. Es un montón. Y no es especulación teórica. Estos datos fueron validados y apoyados por PROMPERÚ. Y más revelador aún es que ya cuentan con 5 acuerdos de confidencialidad firmados, o sea, NDAs, en fase de negociación avanzada con corporaciones mineras de primer nivel. Y los nombres que aparecen en esa lista son titanes de la industria, ¿eh? Hablamos de Bonaventura, Nexa Resources, SPM, Minera Bateas y Matritech. O sea, no están tocando puertas a ver quién les cree. No, para nada. Están en una fase de decisión estratégica sobre con qué conglomerado van a implementar el primer gran despliegue a escala industrial bajo este modelo de energía como servicio. Y cuando examinas las proyecciones financieras a 10 años derivadas de esta demanda, la salud del modelo se hace súper evidente. A ver. Al aplicar esta estructura donde el cliente no paga por la instalación, pero los módulos se construyen progresivamente según la necesidad, el flujo de caja se optimiza muchísimo. Además, los gastos operativos, que es lo que cuesta mantener la planta funcionando mes a mes, son sorprendentemente bajos. Porque al ser circuitos cerrados impulsados por agua y turbinas, no hay que comprar toneladas de combustible todos los días. Exacto, no compras diésel ni gas. Y esa estructura de costos impacta directamente en la rentabilidad pura de la empresa. Al revisar las tablas, se nota cómo la curva de crecimiento del EBITDA, que representa los beneficios reales de la operación, tiene un comportamiento exponencial. Sí, vi eso. Las proyecciones indican que el modelo se vuelve completamente autosuficiente en la generación de efectivo a partir del tercer año operativo. Y eso es un tiempo récord para proyectos de infraestructura pesada. Es muy rápido. Sin embargo, cualquier inversor experimentado, al ver proyecciones de rentabilidad tan atractivas y con márgenes tan amplios, inevitablemente va a preguntar por la defensa del foso competitivo. El famoso moat. Exacto. O sea, si instalar estos sistemas in situ es tan buen negocio, ¿qué impide que un gran conglomerado de energía simplemente copie la tecnología, replique los ríos portátiles usando su capital que es infinito y desplace a esta empresa emergente? Es la pregunta fundamental de la viabilidad a largo plazo de cualquier startup, la verdad. Y según la documentación estratégica, la respuesta está en un manejo muy pragmático de su propiedad intelectual. ¿Cómo lo hacen? No apuestan por patentar absolutamente todo inmediatamente y revelar sus secretos al mundo desde el día 1. Han diseñado una estrategia en 2 fases. Ajá. La primera es operar bajo el manto del secreto industrial. Y eso me parece un enfoque tácticamente muy astuto. Porque dado que las primeras instalaciones se realizan en régimen de llave en mano dentro de propiedades privadas como minas que ya tienen acceso restringido y mucha seguridad, pueden perfeccionar los módulos sin que la competencia vea las tripas del sistema. Exactamente. Nadie puede entrar a desarmar la turbina para ver cómo funciona el circuito. Y les da mucha agilidad para capturar los primeros contratos sin alertar al mercado prematuramente. Claro, no levantan sospechas. Y luego me imagino, una vez que han consolidado esa atracción inicial y asegurado el flujo de caja, se activa la segunda fase, que es el registro de patentes internacionales. Y no lo hacen solos.
Se apalancan en la experiencia global de su socio alemán Osberger para asegurar que cuando el despliegue de módulos alcance múltiples países, la barrera legal sea impenetrable. Protegiendo así la valoración de la compañía para rondas de inversión mucho más grandes en el futuro. Representa una evolución muy orgánica y madura de cómo gestionar el conocimiento. O sea, demuestra que el equipo directivo entiende que la innovación técnica tiene que ir siempre acompañada de una estrategia defensiva legal. Si no, no puedes retener el valor financiero que estás creando. Bueno, este ha sido un análisis sumamente denso y revelador. Así que creo que vale la pena sintetizar los elementos centrales que hemos descubierto hoy en todos estos documentos. Me parece perfecto. Hemos desglosado cómo la convergencia de una tecnología madura, validada a nivel TRL6 y respaldada por esta ingeniería alemana de Osberger, hace posible la instalación de centrales hidroeléctricas modulares in situ. Y hemos visto cómo el modelo financiero, el EAS, elimina las barreras de adopción al cobrar cero costo inicial y simplemente monetizar el ahorro, lo cual crea un blindaje natural contra la inflación regional que es tan problemática. Y simultáneamente analizamos cómo la capacidad física de proveer energía continua, con este factor de planta superando el 80%, posiciona a Energetic Heart ya no solo como un proveedor de energía alternativa para minas, Claro. sino como el habilitador fundamental para la viabilidad comercial del hidrógeno verde y para sustentar este crecimiento explosivo de los centros de datos que demandan los algoritmos de inteligencia artificial de hoy. Y todo esto respaldado por una ronda semilla muy bien estructurada, con tracción real con corporaciones gigantes y proyecciones de rentabilidad que alcanzan esa autosuficiencia operativa en solo 3 años. Es un caso que de verdad te obliga a repensar muchos dogmas industriales. Definitivamente. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, resulta muy provocador lanzar una idea que se desprende de este nuevo paradigma. Algo sobre lo cual reflexionar más allá de los simples números de inversión que vimos hoy. A ver, Si este modelo de autogeneración in situ, que te ofrece energía firme, constante y limpia a las puertas mismas de la fábrica, la mina o el centro de servidores, si esto se consolida como el nuevo estándar operativo, quise decir, si se vuelve la norma, nos lleva inevitablemente a cuestionar el futuro de la macroinfraestructura de los propios estados, ¿verdad? exactamente. ¿Qué rol van a jugar entonces esas gigantescas redes eléctricas nacionales en las que los gobiernos han invertido miles de millones de dólares? Es fascinante pensarlo. Podríamos estar observando el inicio de una era donde las imponentes redes centralizadas pierden su protagonismo histórico. Ya no serían los motores primarios del desarrollo económico. En un futuro donde los sectores más críticos, los que consumen más energía en el mundo, sean energéticamente autosuficientes, gracias a cosas como Energetic Heart, tal vez la red pública termine siendo simplemente un sistema de respaldo de emergencia para el sector corporativo. Una perspectiva que redefine el concepto mismo de progreso y soberanía energética. Totalmente. Y nos hace entender que la independencia ya no pasa por construir el cable más largo cruzando el país, sino por dominar tecnológicamente el espacio geográfico más cercano, tu propio patio. Ha sido un recorrido analítico excepcional. Agradecemos a quienes nos escuchan por acompañarnos a desentrañar la mecánica técnica y financiera detrás de estos fascinantes documentos. Hasta la próxima inmersión profunda.